Listo. Hola, hola, buenas noches a todos. Buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora en la que estén viendo esta transmisión. Bienvenidos todos al Café con Lulú, un espacio para la educación de la vida. En esta noche nos acompaña el doctor Luis Antonio Lara Pérez, quien va a estar compartiendo con nosotros este importante tema del manejo de las habilidades socioemocionales en la educación. Es importante mencionar que las habilidades socioemocionales en la educación, o sea, hablar de educación, que las habilidades socioemocionales en la educación, o sea, hablar de educación es muy amplio. Pero bueno, aquí vamos a estar en este conversatorio compartiendo algunas ideas, algunos tips también para autorregularnos y bueno, qué mejor que el doctor Luis Antonio Lara Pérez. Les voy a leer su currículum. Él es psicólogo, psicoterapeuta humanista y promotor del bienestar docente desde el enfoque humanista. Dentro de su formación económica, tiene la formación académica base es la licenciatura en psicología con especialidad clínica. Sus estudios los realizó en la Universidad Autónoma de Campeche. En la formación complementaria tiene una maestría en gerontología social, una maestría en pedagogía y práctica docente, una maestría en psicoterapia humanista, diplomado en logoterapia y tanatología, un doctorado en educación humanista y uno en psicoterapia de la Gestalt. También, dentro de su experiencia profesional, él ha sido capacitador de los derechos humanos en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. Fue personal administrativo en la Comisión de Derechos Humanos aquí en el Estado de Campeche. Docente en la licenciatura de Pedagogía en el Instituto de Estudios Superiores René Descartes. Psicólogo de Convive por la Secretaría de Educación del Estado de Campeche, docente de la Facultad de Enfermería en la Universidad Autónoma de Campeche, docente de la licenciatura en Psicopedagogía en el Centro de Estudios Superiores del Sureste, psicólogo de Bienestar Emocional en el Centro Bienestar Emocional. También fue coordinador del Departamento de Psicopedagogía en la Universidad Guadalupe Victoria, docente nivel maestría en la Universidad Guadalupe Victoria. Y dentro de su experiencia en impartición de cursos y otros intereses, él impartió los talleres de Cuidando a los que cuidan, Duelo en aula, El sentido de ser docente y Teología del cuerpo. También ha impartido conferencias, diversas conferencias como El bienestar docente, Educar sin culpa, Padres asertivos y Envejecimiento demográfico en Campeche. También participó como presentador del libro El humanismo, la rebelión de la esperanza del doctor Miguel Jarquín. Participó en el Encuentro Estatal de Padres de Familia de la Secretaría de Educación en 2017 y 2018. Luis, bienvenido a este espacio de educación. Muchísimas gracias por haber aceptado acompañarnos, porque, pues bueno, sabemos que ahorita y en todas las épocas, las emociones hoy sí que florecen y es muy importante el manejo o sea, saber cómo manejar nuestras habilidades o hacer de estas emociones habilidades para poder, pues hoy sí que conducirnos de manera correcta y en la sociedad, en la escuela y en todos lados. Por eso el tema de la educación, o sea, el manejo de las habilidades socioemocionales en la educación es un tema realmente que abarca
pues muchas aristas, porque educación no solamente es la escuela, lo académico, cómo se piensa, sino también abarca todas las áreas de nuestra vida y en todos los ámbitos de nuestra vida. Bienvenido, Luis. ¿Qué nos puedes compartir, por favor, de las habilidades socioemocionales? Me encanta, te he escuchado en otras conferencias y la verdad me encanta este tema, cómo lo abordas y sin duda, pues ahorita las personas que nos están viendo y los que nos vean después, porque queda grabado, pues podrán tener una mejor idea de cómo empezar a, pues, a manejar sus emociones. Muy bueno, antes que nada, muy buenas noches, Lulú, de cariño, ¿sí? Como te decía al inicio, para poder hablar de habilidades socioemocionales es importante practicarlas en el día a día. Y creo que en este diálogo que hemos estado teniendo previo, ¿verdad?, a esta charla, café, porque justamente es el concepto que tienes y me agrada y me gusta mucho, porque justamente el café entra como invita al diálogo, ¿no? Invita a un diálogo de persona a persona, pero no solo eso, justo en este diálogo es donde se dan las habilidades socioemocionales. Y es que qué tan importante es el otro para las habilidades socioemocionales, porque justo que el otro nos confirma, el otro también nos desconfirma, y justo en esa confirmación y desconfirmación dialogal, lo que ocurre en nosotros es una serie de emociones, pero no solo eso, va también ciertas sensaciones, ¿sí?, que primero, ¿no?, van acompañadas de sensaciones, luego vienen las emociones y luego viene la identificación de los sentimientos. Y es que ahora que ibas haciendo la presentación sobre qué tan importante es las habilidades socioemocionales en el ámbito educativo, es importante, antes que nada, querido auditorio, personas que nos están viendo en este momento y las que nos van a ver después, ¿no?, a todas las personas, decirles algo importante. Para hablar en el ámbito de la educación es necesario saber para qué educamos. Y yo siempre tiro la pregunta, ¿para qué vamos a educar? Si hacemos esa pregunta, ¿para qué vamos a educar?, detrás de esa pregunta viene algo muy importante, la antropología del hombre. Es algo que en el aspecto humanístico, ¿no?, es súper fundamental, porque si tú sabes de qué está compuesto el hombre, lógicamente estas habilidades socioemocionales que se van dando van a ser a partir no solo a lo mejor de lo cognitivo, porque el saber de qué está compuesto el hombre tiene que ver con la psique, que es la mente, el soma, que es el cuerpo, y la nous, que es la espiritualidad, que desde esta visión, que yo estoy diciendo, esta concepción de hombre, es como la maneja Víctor Frankl de la logoterapia, y que muchos humanistas la retoman, y habla del ser humano como un ser humano holístico. Y entonces, en este ser humano holístico en totalidad, justo es necesario e importante tener muy claro esto, porque las habilidades socioemocionales se van a dar a partir de entender que el ser humano es multidimensional. Y ahora, querida Lulú, hablando del ámbito de la tecnología, ojo, porque la tecnología es una extensión del cuerpo del ser humano. Entonces, hablamos de que ahora la tecnología y las emociones y las habilidades socioemocionales se están dando y están siendo posibles a través de lo tecnológico, pero lo tecnológico solo es una extensión de nuestro cuerpo. Ya, entonces aquí ya empiezo a hablar de la importancia de la educación, ¿no? El para qué vamos a educar. Y entonces, si entendemos esta primera parte que yo acabo de compartirles, vamos entonces a poder tener encuentros y desencuentros desde una humanización o deshumanización. Y les voy a hablar desde Miriam Polit. Miriam Polit es una experta en psicoterapia humanística gestal, ¿sí? Y Miriam Polit es una psicóloga, la cual ella tiene una propuesta muy interesante sobre las emociones y que me parece importante podérselas compartir. Ella menciona que hay tres aspectos importantes. Uno de ellos es las sensaciones. Y es que muchas veces cuando nos relacionamos con los otros, tenemos como una sensación. Ahora que ustedes me escuchan y me ven, pueden experimentar sensaciones.
no emociones, sensaciones. Tengo una sensación y ella dice muy claramente, las sensaciones o son agradables o son desagradables. Y entonces justo a veces, previo a identificar una emoción, identificas la sensación, agradable o desagradable. Es la postura de Miriam Polit. También Miriam Polit nos dice, y cuando hablamos ya de las emociones como tal, ¿no? Estas emociones, ¿no? Este famoso Matea que es muy común escucharlo, ¿no? El miedo, alegría, tristeza, enojo y afecto. Estas emociones, ¿no? Dice, mira, pues las emociones se fundamentan en las sensaciones, o sea que en la construcción de la emoción está fundamentada de las sensaciones. Y las sensaciones tienen que ver con nuestra mente, con nuestro cuerpo y claro que con nuestra espiritualidad. Y entonces dice Miriam Polit, en lo que vienen siendo, sí, las emociones, no se requiere una verbalización. Y cuando ella habla de las emociones, ella nos dice que, ejemplo, los niños menores a 3 años, ¿no? Antes de los 3 años, son totalmente emoción. ¿Por qué? Porque no hay esta maturación cognitiva en la cual pueda procesar. Y justamente dice, los niños hasta los 3, 4, todavía 5, son muy emocionales. Sin embargo, ella lo marca hasta los 3. Pero si ustedes observan, tienen hijos, tienen sobrinos, ¿verdad? O son docentes y en este caso tienen alumnos de esas edades, se van a dar cuenta, ¿sí? Sobre todo en este caso los que están en preescolar, se van a dar cuenta que justamente estos niños no son totalmente la emoción pura. Y hablar de las emociones es tan importante porque otra etapa de la vida que también es muy emocional es, hablando del desarrollo, ¿verdad? De las etapas del desarrollo, es la adolescencia. Los adolescentes igual tienden mucho a ser pues ahora sí que prácticamente muy emocionales. Y es más, hasta decimos, es que el adolescente no razona, es pura emoción, justamente porque en esa etapa de la vida y en ese proceso, el adolescente está muchas veces con una montaña rusa de emociones, totalmente. Entonces, ya hablando de las emociones y ya hablando de las etapas del desarrollo, justamente también, imagínense, estamos hablando de los primeros años, de los adolescentes. El adulto, ¿qué pasa con el adulto? El adulto tiende muchas veces ahora sí lo voy a decir tal cual, a castigar las emociones, porque no se permite muchas veces explorarse así con las emociones. El niño es natural, el adolescente pues se le sale también, pero ¿qué ocurre con el adulto que reprime la emoción? Y sobre todo cuando, hablando en el ámbito educativo, cuando el docente, ¿sí?, está en un aula y un ejemplo, la emoción que tendríamos a reprimir, porque podemos tener la concepción que es una emoción que a lo mejor puede dañar o lastimar, es el enojo. Y entonces en el enojo muchos docentes dicen, es que me contengo. Entonces la pregunta es, ¿el docente se puede enojar? Pues claro que se puede enojar, claro. ¿Por qué no tendría por qué enojarse? Y entonces, cuando reprimimos, el reprimir la emoción, sí, la emoción no es buena ni mala, es emoción, pero el reprimirla, lo que va a ocasionar, dice que el alumno observa y empieza a aprender de esas habilidades, a desarrollarlas, y empieza también a desarrollar lo que observa en el otro. Cómo el otro reprime la emoción, el niño al ratito igual va a estar reprimiendo su emoción. Y entonces luego decimos, ¿por qué el niño, sí, contrae su emoción? Pues porque lo ve de nosotros, porque lo ve del adulto. Y ahí podemos utilizar ciertas técnicas para hablar del enojo, porque es que esto de que los docentes no se puedan enojar, es que ¿quién lo ha dicho? O sea, nos han puesto de que no, el docente no se puede enojar. El docente no puede llorar. Ah, caramba, estamos como cuando esos dichos decían, los niños no lloran. ¿Cómo? No, el docente se puede enojar. Aquí el punto es, ¿qué hago con mi enojo? Si yo soy docente, ¿qué voy a hacer con el enojo? ¿Cómo voy a proyectar ese enojo? ¿Cómo lo voy a sacar? Y si es válido hablar o no hablar del enojo con mis alumnos.
Claro que es válido hablar del enojo. ¿Por qué? Porque al hablar del enojo enseño al alumno de que si está enojado puede hablarlo, puede dialogarlo. O cuando algunos niños estén enojados, podemos hacer también espacios para el diálogo, para que hablen de su enojo. Hay algunas historias, ¿no? Hay algunos cuentos donde le podemos también, podemos utilizar muchas técnicas como cuentos, como dibujo, y entonces decirle al niño, ¿no? A ver, dibújame tu enojo. No, pues mi enojo es como un volcán, ¿no? Y dibuja el volcán. Y entonces en este momento estoy como el volcán. Y así es mi enojo. Y entonces yo le puedo decir al niño, a ver, corporalmente, hazme una estatua de tu enojo. Y si empiezan a reír, o puedo utilizar algo que yo utilizo mucho, que es el tai chi de las emociones. Este famoso tai chi de las emociones, y que sirve mucho y que me ha funcionado en el ejercicio con adolescentes y también con docentes, es, primero que nada, corporaliza el enojo de tu maestro, ¿no? Ah, pues, ¿cómo es el enojo de tu maestro? Así. Bueno, ok, ¿cómo es la alegría, no? De tu maestro. Ah, cuando está alegre está ahí. Ok, entonces, el enojo y la alegría. Ahora, cuando viene esta corporalización de lo que él observa del otro, entonces le vamos a decir, entonces vamos a hacer el tai chi de las emociones. Y entonces iniciamos, respiramos y nos ponemos en la posición de enojo, la primera, ¿no? Luego, respiramos y la alegría. Claro, le vamos poniendo música, ¿verdad? De tai chi. Y obviamente va respirando, va relajando y va haciendo el enojo y va haciendo también corporalizado lo que viene siendo esta emoción, que es la alegría. Cuando va haciendo los cambios, luego le puedo decir, ahora corporalízame el enojo de tu mamá o de tu papá y la alegría de tu mamá y de tu papá. Y luego, en el tercero, yo le digo, ahora, ¿cómo es que tú quieres estar? Y entonces, solo corporalízame. No me lo digas en emoción, corporalízame cómo quieres estar. Y ya, ¿no? Ponen una cara alegre o ponen en libertad o como quieran. Pero este ejercicio de poder llevarlos a corporalizar las emociones de los otros y luego corporalizar cómo quieren estar, justo es importante, porque esto ayuda a que el niño, la niña o el adolescente pueda corporalizar y ser empático. A veces creemos que la empatía, sí, es como ponerse en el zapato del otro. Yo ese concepto soy muy respetuoso, pero a mí no me gusta, porque no, ¿cómo te vas a poner en el zapato del otro? Imposible. El otro, ¿sí? Sufre una circunstancia distinta a la mía. No vamos a ser iguales nunca. Entonces, ¿cómo es la empatía? Es justo esto que yo les digo. Si yo corporalizo esto, qué cansado es estar así, ¿no? Y qué cansado debe ser para mi maestra estar así enojada en mi cuerpo. Y entonces esa es empatía. Justamente porque estamos llevando, ¿no? A la realidad. Y acá nos dice Aurora, cada quien su realidad y su contexto. Efectivamente, Aurora, muchas veces esto tiene mucho que ver en la realidad y en el contexto en el que nos encontremos, totalmente. Y entonces ahora que seguimos hablando de las emociones en el ámbito de la educación, ya estamos hablando aquí del docente. Nos vamos al padre de familia. ¿Qué ocurre con el padre de familia? El padre de familia y las habilidades socioemocionales es un poco difícil. Y les voy a decir por qué, más no es imposible, ¿eh? Es difícil justamente porque esas experiencias que llevan ahora sí que en su proceso de desarrollo y cuando pues, dos personas se unen, forman una familia, justamente toda esa carga a veces emocional que se trae, ¿sí? Muchas veces el papá o la mamá, cada uno tiene como sus estilos de regulación o no regulación de las emociones. Y hay quien dice, yo no tengo el filtro, así soy, y el que me queda, punto. Y hay estilos así, hay muchos. Y entonces los papás, a la hora del estilo de la crianza, ahí viene la parte compleja, porque el niño, la niña o el adolescente replica lo que ve. Es que, un ejemplo, ¿no? Llega el maestro, llega con su papá y le dice, oiga, su hijo insulta mucho. ¿De verdad? Sí. Sí, y entonces llega el papá y dije, chamaco, hijo de aquí, y le sale sapos y serpientes. Imagínense, voltean a ver
pues no le entendemos por qué insulta mucho si el papá lo está insultando. Entonces, imagínense a qué nivel podemos llegar. Entonces, ojo, porque lo que nosotros estamos haciendo en educación, estamos formando aparentemente a nuestros hijos, lo formamos en todo momento, ¿eh? Lo que hacemos y dejamos de hacer, igual tiene que ver con las habilidades socioemocionales. Las habilidades socioemocionales, aquí entrando al gasto, ¿no? De ¿qué son las habilidades socioemocionales? Pues son un tópico que está prácticamente de moda ahorita en el ámbito educativo. Y entonces dice, son habilidades, ¿no? Que también en el ámbito educativo se desarrollan en lo académico, en la vida de los estudiantes, de los padres de familia, ¿no? Y obviamente, pues lógicamente, aquí los expertos en esta área, ¿no? Aparentemente, porque digo aparentemente, son los psicólogos, los psiquiatras, los pedopsiquiatras, los biólogos, los neurólogos, neuropsicólogos, pero yo creo que el más experto en el ámbito de la educación es el maestro y el padre de familia, porque el maestro y el padre de familia sabe cómo poder regular la emoción, aunque existan muchas técnicas. Ahorita el famoso mindfulness, ¿no? Que es este trabajo del mindfulness que tiene mucho que ver justamente con la correcta respiración, con entrar a nuestra espiritualidad. Justo esto ya se hacía tiempo atrás, de diferente manera, en contexto se hacía. Yo recuerdo en algunos educadores, algunas maestras, ¿no? Antes de iniciar la clase tienes un momento de meditación, independientemente de la religiosidad que cualquier persona profese, pero da un espacio para estar en silencio. Antes se daba un espacio para estar en silencio. Si recuerdan la educación de tiempo atrás, de los 60, de los 70, manejaban mucho eso, ¿no? Los espacios, el respeto, ¿no? Obviamente fue cambiando. Sin embargo, esos hábitos que se dejaron de hacer nos ayudan a potencializar las habilidades socioemocionales. ¿Qué ha pasado ahora? Que ahora con vamos a decirlo así, multitareas, de estar en el multitasking, de que hago una cosa, hago la otra, no podemos siquiera poder contactar con la emoción. Y ojo, el no poder contactar con la emoción, ahorita, sí, ya podemos hablar de una patología ahí, y se habla de la alexitimia, este no poder contactar con reconocimiento de la emoción. La alexitimia es una patología que se ha ido desarrollando. Imagínense, justamente porque los adolescentes y los jóvenes, ¿sí? Están sometidos, ¿sí? Pues ahora sí que a situaciones y eventos y circunstancias muy fuertes, como pueden ser películas violentas, videojuegos violentos, ¿no? Y todo esto, ¿qué va pasando con el niño? ¿Qué va pasando con el adolescente? Lógicamente que lo que va pasando con el adolescente y lo que pasa con el niño, ¿sí? Es justamente que esto es como un déficit de comunicación emocional, ¿no? Porque no puede reconocer y se va asociando con este pensamiento operacional, alta impulsibilidad y estas sensaciones corporales que se van dando. Justamente así es como se va dando la lexitimia muchas veces en el joven. Y hablar de lexitimia es hablar de la incapacidad para identificar y describir las emociones, sentimientos en uno mismo y en los demás. O sea, imagínense la lexitimia en un mundo sin emociones. O sea, qué fuerte, ¿verdad? Porque esto es lo que estamos viendo. Y el costo, el síntoma es la lexitimia de someter a nuestros hijos a altos contenidos, ¿sí? Vamos a decirlo así, de medios de comunicación, ahora en las redes sociales, de películas, de videos, de videojuegos. Entonces, no es mala la tecnología, para nada, pero sí tiene también sus repercusiones ya en el ámbito orgánico. Entonces, ojo, porque altos contenidos pueden llevar a diferentes circunstancias y puede pasar esto.
¿no? A esto que está pasando ya en muchos jóvenes. Y déjenme compartirles algunas experiencias de manera breve en el ámbito educativo que me han tocado ver cómo niños llegan prácticamente, vamos a decirlo, a una sesión terapéutica así doblados, literal, con el enojo contraído ya en el cuerpo, ya corporalizado el enojo, y está a punto casi de autoagredirse, autolesionarse o lesionar a otro. ¿Qué implica ahí? Que el cuerpo está cargado, y está cargado de agresividad, y está cargado de muchas cosas que cargan. El trabajo corporal es muy importante. ¿Por qué? Porque en las emociones sí va a ser importante poder explorar el cuerpo. Y cuando digo explorar el cuerpo, lo digo con mucho cuidado, porque justamente los terapeutas corporales son los psicocorporales, son los que ahora necesitamos. Lo que ahora ven en el Mindfulness tiene parte de la terapia corporal, pero es justamente el ir a ver dónde está el bloqueo, dónde se está bloqueando el cuerpo, que está generando que el niño no pueda ni siquiera hablar y ni siquiera hablar, está contraído, está con el enojo. Y algunos ejercicios, ¿no? Hay ejercicios, por ejemplo, para la ira, ¿no? Hay los ejercicios para la ira siempre contenida está en esta parte del cuerpo, ¿no? En la mandíbula. Algunos ejercicios de poder gesticular, ¿no? Hacer estos ejercicios nos permite ir contactando con mucho cuidado, que no nos vayamos a mover nuestra mandíbula, ¿verdad? Pero con mucho cuidado. Pero cuando hay dolor acá, y estamos enojados, ya hay dolor acá, y sí, que a veces se contiene acá, ¿no? Y obviamente también en la parte, esto que les estoy hablando no es que me lo estoy inventando, ¿eh? Tiene un fundamento dentro de la psicoterapia corporal. Algunos creen en esto, algunos no. Digo, esto ya es cuestión de cada quien. Yo les hablo desde aquí y también respeto quien no crea en esto, ¿verdad? Pero yo sí les puedo decir que a mí me ha funcionado trabajarlo con los adolescentes y también el poder externar cuando el adolescente quiere gritar y no puede. Yo le digo a los adolescentes, a ver, vamos a gritar, vocalizar, y lo suelta y empezamos a jugar, y yo le llamo también el abecedario de las emociones, o el abecedario de las sensaciones, y va experimentando. ¿Qué experimentas ahora que vas vocalizando a, i, o, u, ¿no? Justamente esto que parece de locos, no lo es. Esto que yo les hablo de hablar, el cuerpo habla. Wilhelm Reich dice que es uno de los pioneros en la psicoterapia corporal, dice, nuestro cuerpo tiene memoria. Y el Wilhelm Reich es de la época de Freud, que Freud empezó a investigar esta parte del cuerpo, ¿sí? Pero que justamente Wilhelm Reich le da como que importancia y le da seguimiento, ¿no? Y tiene cosas muy interesantes ahí el Wilhelm Reich, y que a final de cuentas se parte de lo que hizo en investigación, ahora sí que Freud, que le dio continuidad. Y es tan importante entender que el cuerpo tiene memoria, porque ahora con los nuevos cambios, ¿no? Y ahora, cuando digo cambios, en los últimos estudios que se han hecho en el aspecto de la ciencia, digo los cambios, porque han hecho muchos estudios en cuanto a la parte de las neuronas, inclusive en algunas universidades, ¿sí? Hicieron estudios y pues ahora sí que se atrevieron con conciencia, ¿verdad? A evaluar y a decir de que en la misma piel ya podemos, o sea, ha llegado tal la ciencia tan avanzada a poder reconocer que hay neuronas en nuestra piel. Y es que esto no es, o sea, yo digo, no, pues es algo que diga, no es de locos, porque justamente nuestra piel sí efectivamente tiene ciertos sensores, o sea, sensorialmente, ¿no? Nos conecta con todo. Entonces, yo estoy completamente seguro que sí, efectivamente, ¿no? Y pueden ver estudios, ¿no? También hay mucho de lo que la ciencia ha avanzado en este ámbito. Están las famosas neuronas espejo, ¿no? Que ahorita es un tema igual muy de moda. Esta parte también de las resonancias que tiene que ver con las neuronas espejo, de que resueno con el otro, que estoy como esta imitación, que está enojado el otro, esto que te choca, te checa, justamente tiene que ver con estas resonancias, con estas neuronas espejo, y hay muchas cosas más interesantes. Sin embargo, hasta este punto, ahora que hemos estado abordando de aspectos
de tres aspectos: las habilidades socioemocionales en el docente, en el padre de familia y en el alumno. Y en el alumno, ¿sí? El alumno tiende a desarrollar sus habilidades a partir de de lo que observa con el adulto, o también lo que observa entre pares con sus compañeros o compañeras, porque lo que él ve es como él también va resolviendo y va regulando su emoción. Si de repente ve que su mamá se enojó y tiró algo, entonces va a llegar un punto cuando le pasa una situación, va a ser lo mismo. Hay algunos videos donde la conducta, ¿no? Se replica. Esta conducta va cargada de una emoción, lógicamente, ¿no? Pero, pues, lógicamente se va a cargar la conducta y entonces va a sistematizar de que cuando tenga enojo, va a ser esa conducta. Entonces, a veces esas emociones se cargan de conductas justamente porque las observamos y las aprendemos y nos las llevamos al cuerpo. Y así prácticamente lo vamos haciendo. Y así lo hacen muchísima gente. Muchas personas hacen eso. Muchos niños hacen eso. Y entonces luego, entonces le decimos al niño, no grites. Estoy gritando, no grites. Se lo estoy diciendo gritando. Entonces, te lo digo súper gritado. Y cuando le digo no grites, esa conducta, ¿no? Va a llevarlo a una emoción. Y ojo, porque aquí en los primeros años, en los primeros años de vida, todo aquello que nosotros hagamos con los niños va repercutiendo de manera emocional y puede generar algunos traumas ya en edad adulta. No nos damos cuenta, pero sí, los estudios y aquellas personas expertas en el trabajo con los niños, en la psicología infantil, sí, hay muchos estudios que dicen eso. Es importante que en los primeros años de vida no gritarle al niño. Y ahorita se está trabajando leyes, reformas para no gritarle, para no pegarle, para utilizar otros recursos para poder educar, ¿no? Yo creo que cuando ya gritamos es nuestra incapacidad de poder educar, es cuando yo llego a gritar o ya llego a pegar. Y ojo, esto a veces lo aprendemos y lo replicamos. Y cuando lo replicamos, pues lógicamente se da. Y al darse, el niño pues recibe cierta carga emocional. Entonces, ahí hay que tener cuidado. Ahora, en el aula, ¿cómo un docente, ¿no? Puede gestionar espacios? Porque esto es muy importante. ¿Cómo puedo yo como docente gestionar espacios para la regulación, para el trabajo de las emociones, ¿no? Entonces, pues lógicamente es importante. Hay muchísimas técnicas, hay muchos juegos, hay muchas formas, pero lo más importante que yo les puedo recomendar a los maestros y también a los padres de familia es que pues ahora sí esto es como cuando hablamos de un sacerdote a donde vaya nunca deja de ser sacerdote, ¿no? A donde vaya, así un sacerdote vaya a un lugar inapropiado, pero nunca va a dejar de serlo, porque está ahí. Es lo mismo que pasa con las emociones, las habilidades emocionales. Si nosotros a donde nos desarrollemos, ya sea en el trabajo, ya sea, tenemos que ser congruentes, porque si no tenemos esa congruencia, lógicamente los hijos lo ven, lo aprenden y lo replican. Y entonces, ahora la pregunta es, ¿se puede desaprender eso? Sí se puede. Se puede aprender, se puede entrenar las habilidades socioemocionales, sí se pueden entrenar. Claro que son entrenables. Justamente por estos ejercicios nos permiten entrenar nuestras habilidades. Pero ojo, en este entrenamiento de las habilidades socioemocionales, los docentes muchas veces se consideran inexpertos, y déjenme decirles que no son inexpertos, son expertos en las habilidades socioemocionales. Con otro nombre, con otra forma, con otro nombre de técnica, sí, pero lo hacen y lo hacen muy bien. Entonces, aquí el punto, ¿sí? Es que muchas veces los tecnicismos y la teoría y que tal autor dijo, lo llevamos mucho acá a la nube. Pero yo en el día a día, en el trabajo con docentes, lo veo. O sea, los docentes tienen sus habilidades socioemocionales. Solo es cuestión de decirles, estas son, nada más. Y lo haces bien, porque a veces, muchas veces pasa que no sabes si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Ahora, yo les puedo decir
¿Cómo darse cuenta que lo estoy haciendo? Me preguntaban, porque en algunos cursos que he dado me preguntan, oiga, ¿y lo estaré haciendo bien o lo estaré haciendo mal? ¿Cómo lo puedo identificar? Entonces yo les decía, la manera de identificar si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal es ver la reacción del niño. Si tú observas la reacción del niño, tú vas a saber ahí tiene la respuesta. Y es que hay que ser buenos observadores. Y cuando digo observadores, hay que observar sin juzgar. Y yo creo que este observar sin juzgar es parte de las habilidades, pero es muy complicado, ¿no? Porque siempre tenemos como que la carga de que ese niño que está gritando, algo le está pasando. Ya empezamos, seguro su mamá no lo cuida, seguro su mamá es permisiva, seguro su mamá no le pone límites y ya hacemos telaraña aquí en nuestra mente. Y justamente empezamos en este caso, a querer educarlo o a querer relacionarnos con él desde esa telaraña, o sea, desde esa telaraña emocional. Y lo que ocurre es que cuando nos comunicamos desde ahí, pues lógicamente no vamos a poder tener una comunicación asertiva con el niño o la niña. Inclusive no vamos a poder propiciar un vínculo, porque aquí es importante con las habilidades socioemocionales, poder desarrollar vínculos sanos para que tengamos ambientes sanos y saludables en la escuela. Si nosotros potencializamos nuestros recursos, ¿verdad? Que son nuestras habilidades socioemocionales, si los potencializamos bien, querida y querido maestro, querido padre de familia, madre de familia, o querido tutor, si lo hacemos bien, miren, vamos por buen camino. Entonces, yo estoy seguro que hay que potencializar, creo en ello. También creo que hay que desaprender. Y hay que desaprender en el sentido de que hay prácticas que aprendimos. Y yo también me he cachado con algunas prácticas y digo, las tengo que desaprender. O sea, ¿por qué? Porque sería mentira que digan, ay, no, yo nací en los 80, fui criada en los 80, de los 80 a los 90, imposible que yo diga, ay, no es cierto. No, sí, porque en los 80 nos cargaban y nos educaban con un tipo de educación y formación, y tú puedes decir, ay, no. Pues sí, antes la mirada igual intimidante de los que se educaron en los 50, 60, era una mirada fulminante, me lo dice mi mamá, mis tíos te miraban y ya te quedabas así quieto y ni te movías. Ay, casi con trabajo hasta respirabas, ¿no? Sin embargo, imagínense, eso era, si ya lo vamos evaluando y analizando y vamos viendo las generaciones, esas generaciones de los 50, de los 60, les cuesta mucho trabajo expresarse en emociones y sobre todo el contacto físico, o sea, es muy complejo, muy complejo. En el caso de los 80, de los 90, ¿no? Sí, hay cierta resistencia porque de los 70 a los 80 se educaba con mucha violencia y de hecho en los 50 y 60 también, pero un tipo de violencia permitida, porque hasta cierto punto decían hasta la frase, la letra con sangre entra, qué fuerte, ¿no? O sea, justo así era. Y la educación, pues era prácticamente con violencia. Y eso ha ido cambiando. Sin embargo, el que ya haya cambiado, también nos vamos al extremo. Ha habido mucha permisividad de los que son del 2000 para acá. No, hombre, o sea, ya traen, como dicen, otro chip. Y justamente porque fue otra formación. Y entonces las emociones a lo largo de la historia, ¿no? Del siglo pasado y de este, claro que van cambiando en las personas y cambian a las personas, porque no le puedes, es difícil pedirle a un adulto, ¿no? De 80, de 70 años, que pueda ser emocional, le cuesta trabajo. Sin embargo, las personas mayores, ¿no? Hablando del ámbito educativo también, en esta pandemia, muchas personas mayores, muchos abuelos y abuelas estuvieron a cargo de sus nietos. Y justamente poder educar desde esa edad era un poco complejo, porque complejo para el papá, porque el papá decía, es que tu abuelito, tu abuelita te consiente, ¿eh? Y entonces, ¿por qué hay eso? Porque hay la culpa de decir,
tal vez lo hice mal con mi hijo o mi hija y ahora con mi nieto no, ya no lo voy a hacer. Pero es porque justamente ya ha ido cambiando y esto es bueno y es sano, porque ha ido cambiando el hecho de que ya no usamos esas prácticas y nos hemos dado cuenta que esas prácticas lesionan las emociones de un niño, lesionan también, en este caso, la personalidad de un niño cuando se vuelve adulto. Ojo, entonces, hablar de habilidades emocionales también son habilidades para la vida, sí, totalmente, coincido. Aquí en el ámbito educativo, ahorita estamos en un momento histórico, la pandemia. La pandemia vino a modificar y a cambiar muchas cosas y vino a dar apertura a la posibilidad de poder relacionarnos en línea. Y en línea, la pregunta es, ¿se puede el desarrollo de las habilidades emocionales en línea? Híjoles, este es un tema. ¿Se puede o no se puede? Algunos, ya que han, ya por el tiempo que ya llevamos durante la pandemia, dicen, sí, se puede. Yo les puedo hablar desde mi experiencia y les puedo decir que sí, sí se puede. Porque en este caso, la tecnología solo es un vínculo y mientras del otro lado de la pantalla existe otra persona, se puede tener un encuentro humanizante. Mismo Sabater lo menciona en una de sus conferencias. Entonces, mientras del otro lado de la pantalla haya una persona, no hay problema. Si hay una inteligencia artificial, pues ahí sí, ya es otra cosa, ¿verdad? Porque ahorita ya están las inteligencias emocionales, perdón, las inteligencias artificiales, ¿verdad? Está canijo. O sea, yo estaba viendo algunas series donde justamente, fuerte esto, de una serie, me parece que, me parece que es coreana, donde una persona se pone unos lentes y con estos lentes puede visualizar obviamente, a una persona en un holograma y que justamente ese holograma empieza a experimentar sentimientos, sensaciones. O sea, la serie está fabulosa. Yo cuando la vi dije, wow, esta es carnita para mí, porque justamente pude ver en esa serie, sí, no recuerdo ahorita el nombre, pero pude ver en esa serie cómo la persona se fue vinculando con esta inteligencia artificial. Claro que esta inteligencia artificial estaba diseñada de una persona humana y era la imagen y el cuerpo de una persona y habían agregado ciertos códigos de las expresiones y sentimientos de la persona humana. Entonces la persona se ponía los lentes y te decía, creo que se llamaba Olo, decía, Olo, ¿qué tal? ¿Estás aquí? Sí, sí. Y la persona, imagínense, en esos países de Corea y toda esta parte del Oriente, que justamente tienen que, o sea, porque desde que ya están haciendo estas series, porque estoy seguro que ya hay ese tipo de tecnología. Imagínense, el ser humano no está acostumbrado a estar solo. Y en ese tipo de ciudades, ¿no? Y países, lógicamente las distancias son muy largas, a veces para ver a las familias es muy difícil, y viven, y están acostumbrados a vivir solos, y se crean su inteligencia artificial y ya estás platicando, ya no te sientes, porque buscas la compañía. Pero ojo, aquí en este punto de las inteligencias artificiales, imagínense ya en el ámbito educativo esto, fuerte, pero esto es lo que ya estamos viviendo. O sea, ya estamos en otro momento y es un momento histórico y vamos a empezar a desarrollarnos y a convivir, ¿verdad? También con este tipo de tecnología. Entonces esto ya está cerca y esto tiene que ver con la educación y esto tiene que ver con las emociones. Y si se dan cuenta, habilidades emocionales desde una parte humanística, desde el ser humano, desde la concepción del ser humano, yo ahorita ya estoy en este punto que tiene que ver con lo tecnológico y con la inteligencia artificial, pero dense cuenta de a dónde vamos, a dónde estamos yendo. Y aquí el punto es si en este proceso, ¿no? Ahora sí que de relacionarnos con los demás, seguimos con este ritmo de vida, pues van a salir otras enfermedades muy similares o no sé, o con otras características como le acabo de mencionar, otras patologías como la alexitimia, y justamente recordando y recuerdo que leí en su momento, releí 2 o 3 veces a Byung-Chul Han, que es un filósofo coreano, que él habla
de la sociedad del cansancio. Y en la sociedad del cansancio justamente habla de que las enfermedades de este siglo son infartos neuronales, un exceso de lo positivo. ¡Qué fuerte! Sí, tenemos exceso de lo positivo. Y este exceso, imagínense, exceso, cuando hay ese exceso de lo positivo, tiene que ver con, imagínense, la alegría, prolongarla así, o sea, 5 horas estar alegre, o 12 horas estar alegre. ¿Eso sería sano? No lo es. Y cuando nosotros entramos a estos juegos tecnológicos que entran los niños, sus emociones pueden llevarlas a sostenerlas en tiempos que pues no nos imaginamos, pero que la química del organismo va sosteniendo eso, y ojo, y eso entonces ya empieza a hacer lo que dice Byung-Chul Han, un exceso de lo positivo. Por eso las emociones, les repito, no son buenas ni son malas, son emociones, pero un determinado tiempo, ¿no? Y ya nos vamos al gasto de los sentimientos. Y justamente en los sentimientos, ¿sí? Esto lo que nos menciona Miriam Polit, que les hablé de esta terapeuta, en los sentimientos nos dice, el sentimiento es una emoción que ya tiene una carga positiva, una carga cognitiva, ¿sí? Y justamente por eso es de que en el caso de los niños se da más de emoción que el sentimiento, porque está todavía en evolución, ¿verdad? En la maduración de todo su proceso cognitivo, o sea, del proceso, ¿no? que va madurando, está en maduración su cerebro, y lógicamente, pues es por ello de que los niños son más emocionales, y ya en el sentimiento es ya como tal. El primero es la sensación, buena o mala. Luego ya nos vamos a la emoción, y de la emoción ya nos vamos al sentimiento como tal. Y entonces acá nos dice, ya en el sentimiento, Miriam Polit dice, el sentimiento ya lo puedes verbalizar. Y justo ya para ir concretando lo que el día de hoy yo les he compartido, y que agradezco mucho a Lulú la invitación, porque la verdad es un tema que me apasiona y es un tema que vivo el día a día, porque las emociones las vivimos todos, y justamente con nuestros hijos, con nuestra pareja, nuestras parejas, con nuestros nietos, ¿verdad? Con nuestros alumnos. Y es que ser experto en emociones, ¿quién caramba es experto en emociones? Yo digo, experto en emociones, más que ser expertos, vivimos las emociones y hemos aprendido a sobrellevar, a regularlas, y más allá de la expertise, el día a día nos va colocando en toma de decisiones que nos lleva también a poder explorarnos. Y exploren, yo les invito a las personas que en ese momento nos ven, explórense en el enojo, no lo repriman. Docente, explora tu enojo, explóralo. Es como la gripe, cuando te da gripe, ¿de qué te recomiendan? Pues bueno, señor, tiene gripe, que fluya todo. Pues órale, te cortas la gripe, ¿qué pasa? Lo mismo con la emoción, que fluye la emoción. Eso sí, hay espacios donde puedes sacar lo que traes, como la psicoterapia, como la psicología, ¿verdad? La atención psicológica, ir con un psiquiatra si es necesario en su momento, ¿no? Hay muchísimas formas. Están algunos otros ejercicios, ¿verdad? Hay quien es válido, quien usa el tai chi, quien usa el yoga, quien usa la propia meditación religiosa, que también a muchos les sirve. O sea, hay diferentes maneras y formas, y a cada quien le sirve, y está bien. Yo digo, no hay que pelearse con ninguna, porque nos forman, y de acuerdo a cómo nos forman, es como aprendemos. Y si te funciona a ti, adelante, o sea, excelente, no descalificarlas. Yo digo, si te sirve, adelante, ¿no? Y bueno, con esto, Lulú, la verdad que voy haciendo el cierre, y espero, y lo que te puedo recomendar, padre de familia, docente que nos estás viendo, que seas tú o tu emoción. Y en el aula seas y búscate estrategias para hablar de las emociones. Y que cuando un niño esté enojado, también compartir esto del enojo. Y hay muchas técnicas hay algunas técnicas donde el niño, en lo corporal, ¿no? Hay uno que uso
con los niños cuando está enojado, el de los limones. Un limón, 2 limones, 3, y le pongo cara de limón agrio. El niño se bota de la risa. Ya vas a empezar con los limones. Y entonces empieza a exprimir, luego suelta el juguito y zapatealo. Y todo tu cuerpo empieza a hacer ejercicio. Y entonces el niño bota la carcajada. ¿Por qué? Porque estás lógicamente haciendo en su cuerpo, bajas la tensión, porque le cambias el ritmo al cuerpo, se bota. Y entonces la emoción pues sale y fluye. Y bueno, con esto les dejo. Lulú, gracias mil, de verdad, de generar estos espacios que creo que son muy importantes. Yo no sé, bueno, ahorita si tú tienes un espacio para preguntas, yo tengo tiempo, no te preocupes, porque yo me Gracias. pico también, y con mucho gusto. No, Luis, pues creo que ha quedado muy claro todo lo que nos has explicado, muy interesante además, porque realmente, pues los padres de familia a veces nos jalamos las greñas, ¿no? Cuando no sabemos cómo manejar la situación de nuestros hijos. Si bien lo mencionaste hace rato, somos, o sea, los hijos luego somos espejos también de los padres. Y entonces todo esto que, esos comportamientos, estas conductas, esos sentimientos que vamos generando, pues también se contagian. Yo me acuerdo que, bueno, en esta trayectoria que tengo, en estos años de prefecta, pero también que he sido maestra de los diferentes niveles educativos, yo platicaba con uno de mis alumnos de la maestría y le decía, lo que pasa es que lo que tú estás viviendo en este momento es lo mismo que puede estar viviendo un niño, porque es una emoción, precisamente, es un sentimiento que te está apretando el alma. Entonces hay que dejarlo, se identifica y si tiene solución, pues dásela. Y si no tiene solución, pues entonces, ¿de quién depende, no? ¿De quién depende? Depende de ti, adelante, soluciona. Si no depende de ti, pues suéltalo, porque entonces le vamos poniendo las piedras a nuestra mochila, vamos cargando. Fíjate, Luis, que quiero compartirte que una problemática, yo desde que estudié el doctorado, hace rato me decías, ¿no? Lo del humanismo, yo me he conflictuado mucho con el dichoso reglamento escolar, que ya no se llama reglamento, acuerdos escolares, porque Acuerdos, pues sí. ya ves que luego pues son muy estrictos, ¿no? En cuanto al cabello, a la imagen de los chicos. Y entonces, pero yo platico con los muchachos, tengo esa apertura de escuchar sus necesidades, sus inquietudes, y les digo también, pues mira, en todos lados hay reglas. Yo les platicaba a lo largo del tiempo que he sido prefecta, de que yo me formé, por ejemplo, como mamá, me fui autorregulando, ahora sí que mis emociones, mis conductas y mi proceder hacia mis hijas a través de los alumnos. ¿Por qué? Porque veía yo el dolor, veía la necesidad y los escuchaba además. Y yo así como que, ay, eso están viviendo. ¿Y cómo lo voy a resolver? Pero también yo me he formado como persona. Entonces yo les decía, ahorita, pues gracias a Dios, con toda la información que recibimos, con el apoyo de ustedes, los psicólogos, por ejemplo, realmente el ser humano que quiere ser sanado busca los medios. Hasta en YouTube, si no tenemos el recurso, pues entramos, vemos las prácticas, que no es, bien lo mencionaste, no se trata de religión, sino de relación. Entonces, desde mi creencia, hay que creer en alguien, hay que agradecer. Yo hablo mucho de la gratitud para llevarnos también a estos fines. Luis, te agradezco muchísimo. Voy a ver si hay preguntas. A los que están conectados en el Zoom, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Buenas noches, ni les di las buenas noches. Y a los que nos están acompañando, tenemos a 6 personas ahorita conectadas, pero sin duda, más adelante siempre sucede que más adelante alguien ve el programa, y luego me han escrito inclusive, me dicen, oye, ¿cómo se te ocurrió hacer eso? ¿Cómo se te ocurrió hacer eso? Está padre. O sea, la intervención de ustedes realmente es un gran aporte también para la sociedad, para la sanación del ser, del alma. Y pues bueno, aquí tenemos, no tenemos, nada más nos dicen que muy interesante, nos ponen aquí los likes, ¿no? De que les gusta o sea, hoy sí que el tema, la forma en que lo llevaste también.
Y pues bueno, nada más hay saludos. Aquí nos dice Isabel, muchas gracias al panelista. Gran aporte del alma, para el alma. Gratitud siempre. Gracias, Isabelita. Gracias. Un gran ser humano también. Aurora Segovia nos dice, gracias, interesante en enfoque y perspectiva del panelista. Saludos a todos. Saludos, saludos, Aurora. Isabel, saludos. Sí, realmente estoy muy agradecida, Luis. Si quieres aportar algo más para finalizar. O... Aquí dice William, mira, importante, dice, son muy importante, acá dice en el chat, son muy importantes las habilidades socioemocionales, pero no hay que descuidar las emociones de los maestros, claro, o sea, totalmente, o sea, no hay que descuidarlas, coincido contigo, William, sí, las emociones de los docentes hay que tenerlas presentes. Aquí el punto es, en el ámbito de las emociones, es que el docente utilice técnicas para irlas regulando y compartir también, no ocultar las emociones con los niños. Y cuando nos regulemos, poder hablarles de nuestra emoción. Porque a veces cuando los niños hacen algo, hubo una situación que me generó enojo, o sea, lo podemos decir, me generó enojo, ¿no? Y ya verbalizarlo y hablarlo también, no gritarlo, sino verbalizarlo, decirlo lo que pasó conmigo ahora que hizo esto, es también devolverle un poco, ¿no? A los niños lo que ocurre con nosotros, ¿sí? Entonces, me parece que sí hay que ser muy, muy francos y sinceros en las emociones con nuestros alumnos, en el caso de los docentes, y sí tenerlas muy al cuidado, pero también en este caso del cuidado, yo creo que aquí es importante reconocerlas, porque una vez que las reconoces, pues ya, puedes entonces desarrollar alguna técnica. Aurora, tiene levantada la maldita. Adelante, Aurora. Muchas gracias, bonita noche. Es un placer, la verdad. Me da gusto. Me da gusto saber de que las emociones forman parte de nosotros y asimismo el reflejo y ejemplo que le damos tanto a la familia como en la situación profesional y ante nuestros semejantes. Sinceramente es un logro de la humanidad, porque antes estaba reprimido, antes estaba, hasta parecía mito esa situación. Teníamos que aparentar o reflejar como un cuento de hadas, estar frente a un grupo, y ya ahorita pues ya es válido tolerar o tener empatía ante las emociones que están viviendo ante la pandemia nuestros alumnos, y por qué no los compañeros maestros que están siendo contagiados de esta enfermedad pandémica. En fin, hay que seguir adelante y seguir forjando nuestro futuro. Gracias. Muchas gracias, Aurora. Muy valiosa tu aportación. Coincido mucho contigo, ¿eh? Coincido. Sí, y yo creo que también hay que fomentar mucho la escucha atenta de las necesidades, ¿no? Sí. Porque, pues, como lo mencionaste, igual han habido pérdidas, nuestros alumnos de repente se encuentran muy vulnerables ante esa situación. Y pues bueno, nada más es la regulación de la emoción de él, ponerlas, yo digo, no ser tampoco permisivos, ¿no? O sea, de que si el chico, por ejemplo, yo estaba trabajando dando indicaciones y de repente el chico empieza con el lápiz, porrear, ¿no? Y entonces le dije, ¿cómo te llamas? Y me da su nombre. Y le digo, mira, cuando yo estoy hablando me gusta que me escuchen. Si no te interesa, porque no tiene que interesarte lo que yo estoy diciendo, porque no era una clase, ¿no? Le digo, tápate los oídos, pero por favor, el ruido que estás haciendo interrumpe a los que sí, porque veía yo como distraía a los demás, ¿no? Así como diciendo, no escucho bien. Y de por sí con los cubrebocas, luego no nos escuchan bien. Y entonces el chico así como que, sí, está bien, tiene razón. Y le digo, porque no tiene que interesarte. O sea, sí quiero dejarte claro que lo que yo estoy diciendo, yo estoy consciente que no tiene que interesarte. Pero eso sí, respeta, porque yo estoy hablando, yo tengo la palabra. El día que tú hables, o en el momento en que tú hables, yo también te voy a escuchar.
con mucha atención además, ¿no? Y así como que, sí, y bien, y padre, porque entonces el chico ya después platica conmigo del tema, ¿no? Entonces, sí, sí, es un tema muy, muy bonito. Gracias, Luis. Me gustó mucho cómo lo abordaste, desde los Gracias. autores, desde tu experiencia, desde la problemática y pues bueno, desde el humanismo, porque al final de cuentas creo que eso te caracteriza mucho, el, Sí, el humanismo. sí, Lulu, pues es algo en lo que nos hemos formado. Y ahorita igual con la formación gestal, la verdad que es fabuloso. Y yo creo que la formación humanística, la gestal, es un estilo de vida, ¿no? Y lo vas viviendo y lo tienes que vivir, porque si no lo vives, esto, o sea, ¿cómo va a ser posible que yo diga, acude a terapia conmigo si nunca he ido a un proceso terapéutico? ¿Cómo es posible que yo diga, oye, me reprime tu emoción, ¿no? Si no lo he trabajado en una terapia, o sea, tengo que hacerlo. Y el trabajarlo, el vivirlo, el encarnarlo, hace de que lo vas trabajando tú. Una vez que yo lo trabajo, entonces yo ya puedo hablar de esto que ya he trabajado y tal vez no lo he podido manejar al 100, pero estoy en el proceso y ya estar en el proceso ya es ganancia. Y creo que aquellos que nos profesionalizamos, tenemos que tener mucha humildad y ser humildes ante esto, porque este tema, más allá de los autores que hablé y todo, tiene que ver a lo aterrizable, al contexto del día a día, ¿no? Llevárselo al docente al ras, no ponerlo aquí en la nube, no, al ras. Creo que eso ha sido lo complejo esto lo quiero resaltar. Ha sido lo complejo cuando quieren hablarle a los docentes de habilidades socioemocionales, porque los dejan mucho en el tecnicismo psicológico, pero no se lo pasan al día a día, al contexto, a lo vivencial. Entonces, cuando se lo pasas a lo vivencial, que esto es lo pedagógico, ¿no? Digo, si esto psicológico no lo pasas a lo pedagógico, el docente no le va a llegar. Y yo creo que mucho para que le llegue el aspecto de las habilidades socioemocionales al docente tiene que ver con esta pedagogía. Y esta pedagogía que tiene que ver justamente con las habilidades socioemocionales, pero transmitirse a una pedagogía. Y ahí le puede llegar, que le vamos a hablar al lenguaje del docente. Y eso es lo que me parece, digo, aclaro con mucho respeto, esa es mi opinión y es lo que yo percibo. Yo he visto que ha costado trabajo por eso. Y creo que hay que bajarlo bajarlo a lo pedagógico para que el docente lo pueda llevar a cabo. Ese sería como una aportación final para el ámbito educativo, ¿no? En los docentes. Excelente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues bueno, con esto nos despedimos porque todo tiene un final, aunque nos podríamos pasar las horas realmente pues platicando y compartiendo y buscando estrategias también, ¿verdad? Porque también se vale no solamente hablar de lo que ocurre, sino buscar las soluciones para Así es. mejorar. Pues muchísimas gracias. Aquí, mira, nos saluda, te saluda también Isabel desde Chicago. Ella está conectada desde Chicago. Chicago, sí. Y pues bueno, muchísimas Saludo. gracias. Sí, muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado esta noche, a los que nos van a ver después, que llegaron hasta este momento. Realmente les agradecemos mucho estar. A ver, nos está haciendo una aportación William también. Dice, las emociones tienen una duración corta, un sentimiento dura algunos días, pero un estado de ánimo pueden durar meses o años, Así pero es. todo parte de las emociones. Es correctísimo. Exactamente. Y de las sensaciones, ¿no? Porque esto interesante que dice Miriam Polit, de lo que vas experimentando en sensación. Eso es igual importante junto con la emoción. Y de ahí va todo lo demás. Exacto. Pues Muy creo que bien. tenemos tema para otro momento, Luis. A ver en qué Así es. momento nos vuelves a visitar Claro que sí, con mucho gusto, Lulu. y seguimos platicando y ampliamos nuestro tema, ¿no? Podemos tocar Así es. bueno, hay mucho para hablar cuando se habla de Hay educación. muchos temas, Así efectivamente hay es. muchos. Pues muchísimas gracias. Agradezco el espacio. Sí, un placer realmente compartirlo con todos ustedes. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Acuérdense que todos los miércoles son miércoles en vivo
y con invitados especiales, y cuando no son invitados especiales, pues yo doy los temas. Nos vemos pronto. Buenas noches, muchísimas gracias. Hoy sí que acuérdense que en la vida nos toca elegir y pues hay que elegir lo que nos haga realmente feliz. Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones a todos.